y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Dice la Biblia que los discípulos se regocijaron, ¿qué dice? Viendo al Señor. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, gracias en esta hora, Dios mío, por darnos la oportunidad de poder, Señor, ya llegar también a este momento en el cual vamos a estar escuchando tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que ha podido llegar a este culto, Señor, de esta tarde, y que ahora vamos a disfrutar todos de este manjar espiritual que es tu palabra, Señor. Háblanos a través de la palabra, Señor, consuélanos a través de tu palabra, ministranos a través de tu palabra, Señor. Usa tu preciosa palabra para hablar a nuestras vidas. Te lo pido, Dios mío. Tú conoces el corazón de cada uno, cómo ha llegado a este culto, a este día, a este momento. Señor, ¿quién mejor que usted, que conoce el corazón, las mentes, lo profundo del ser humano? Háblanos, Padre, conforme a nuestras necesidades espirituales, Señor, y bendícenos, sánanos, fortalécenos. Haz una obra poderosa en nuestras vidas. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Así que vamos hoy a meditar un poco en la palabra de Dios, hermano, y vamos a predicar esta porción que hemos leído, hermano, que nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Amén, de ese día glorioso, hermano, donde pues se cumplió aquella palabra que había dicho el Señor, que al tercer día Él resucitaría. Amén. Y fue un hecho, hermano, que pues mientras el Señor anduvo en vida, lo anunció muchas veces. Lo anunció principalmente a sus discípulos, porque los que andaban cerca eran los que más sacaba para enseñarles. Había cosas que la gente no entendía. La Biblia dice que cuando él hablaba por parábolas, algunos pues se quedaban como que no entendían. Pero el Señor les decía a sus discípulos la interpretación de algunas parábolas que no entendían. Pero el Señor les hablaba por parábolas. Pero si había alguien que estaba bastante enseñado y recibían explicación del Señor, pues eran los discípulos, ¿verdad? Porque Dios se encargó de prepararlos, de mostrarles lo que Él venía a hacer y lo que iba a acontecer con Él, hermano, que era que iba a resucitar también de entre los muertos, hermano. O sea que ellos ya eran conscientes. Pero vemos en esta porción, hermano, que la verdad es que cuando Cristo resucitó, hermano, fue un evento muy poderoso, realmente muy poderoso, y que hasta el día de hoy ha tocado y cambiado la vida de las personas, como fue el caso de muchos hombres en la Biblia que en el tiempo del Señor, que vieron a Cristo resucitado, y ese encuentro con Él resucitado trajo, hermano, un cambio en su vida gigante, grande, hermano. Y de eso quiero hablar hoy, un encuentro con el resucitado, hermano. Así que vemos que
que la resurrección de Cristo, pues es un hecho, hermano, que ha transformado, y oiga bien, no solamente transformado, sino que también ha trastornado a la humanidad. Porque el mundo entero, hermano, si hay algo que ha negado, hermano, en muchos corazones, o muchos corazones ha negado, es que Cristo resucitó. ¿Verdad? Para unos la predicación del evangelio es un hecho como que, pues, que es una mentira, porque fue algo que no fue real, ¿verdad? Porque el hombre no cree. Entonces el hombre dice que a todo le encuentra error. Gente dice, no, que la Biblia tiene muchos errores, que la Biblia es humanista porque la escribieron hombres. Y usted ve que el hombre, la incredulidad del hombre lo ha alcanzado tanto que el hombre ha llegado a pensar que realmente Cristo no resucitó entre los muertos. Y vivimos en un mundo, aunque hay una gran cantidad de personas, como es el caso de nosotros, que hemos creído que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cuántos han creído que Cristo resucitó entre los muertos? Y hemos creído por la palabra, y hemos creído ciegamente que es una realidad, porque la hemos experimentado. Mire, hermano, no hay algo más verídico que usted experimente los resultados de lo que usted le han dicho, hermano. Amén. Así que usted le dicen, vaya a tal lugar, y yo le aseguro, le dice la gente, que va a haber resultados, ¿verdad? Y cuando lo mandan a una clínica, ¿verdad?, o cuando lo mandan a un doctor, o cuando lo mandan a algún lugar, vaya y le aseguramos 100% que usted va a recibir lo que anda buscando. Amén. Y la verdad que ha habido situaciones y casos donde sí hemos recibido lo que hemos andado buscando. Y hemos dicho, no, pues estaba en lo cierto tal persona que nos aconsejó esto, o que viniéramos a buscar a tal persona porque hemos visto resultados. ¿Y sabe por qué nosotros creemos con mucha confianza y veracidad de la obra de Cristo y de su resurrección? Porque nosotros somos el testimonio de que Él resucitó. Amén, hermanos. Porque usted y yo estamos aquí transformados, resucitados de entre los muertos también. El Señor nos ha vivificado en el espíritu y en vida, nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas. Es el testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y aunque pueda ser que haya muchos malos testimonios, pero es una realidad de que Dios resucitó, porque usted y yo estamos aquí transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo y la obra de Cristo transformadora en nuestras vidas. Vean que muchas personas no crean. Nosotros seguimos creyendo como Abraham, ciegamente, de esta gran realidad, hermano. Creemos en el poder de la sangre de Cristo, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos que hay poder en la palabra de Dios, creemos que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque hay resultados que lo dicen que es verdad. Y nuestra fe que hemos recibido por la palabra también es otra confirmación mucho más poderosa, que nos hace creer, hermano, que realmente la obra de Cristo ha sido efectiva en el mundo. Porque, hermano, todo aquel que viene a Dios verdaderamente, Dios lo cambia. Amén, hermano. No le hablo de alguien que viene por venir solamente porque lo empujaron. No es lo mismo venir porque lo empujaron o a venir porque sintió el deseo. Amén. ¿Cuándo hay mejores resultados? Cuando uno viene a Dios por voluntad propia, ¿verdad? Es cuando hay permanencia, es cuando hay constancia, es cuando hay firmeza. No es como cuando lo traen forzado, ¿verdad? Que usted lo quiere convertir a alguien a Cristo forzadamente y no, y conviértase. Y la gente no quiere. Mire, podrá venir y podrá recibir la palabra, pero no va a recibir nada. A cambio, aquella persona que ha venido de voluntad al Señor va a experimentar su poder, va a sentir su presencia, va a haber resultados verídicos en su vida como hijo de Dios, hermano. Amén. Por eso es que no dudamos de que el Señor resucitó. Pues lo tenemos plasmado en la palabra de Dios. Y también nosotros somos el resultado de esa obra grande. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que aunque hay muchas personas que cuestionan de tantas maneras la obra de la salvación, la obra de Cristo, la venida del Señor a este mundo, nosotros sabemos que es una realidad. Pues Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es
nuestra fe. Oiga bien, y usted sabe qué es la fe. La fe es donde nosotros depositamos toda nuestra confianza. O sea que sería en vana aquella acción de depositar toda mi confianza en Cristo si Él no hubiera resucitado. Hermano, yo creo que si Cristo no hubiera resucitado, hermano, pues entonces en vano, dice el apóstol Pablo, que sería la predicación. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vano es también nuestra fe. Pero hemos visto que en el transcurso del camino, hermano, en vez de nuestra fe ascender o hacerse más pequeña, al contrario, cada día nuestra fe se acrecenta. Cada día las convicciones se refuerzan por obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Y quién mejor da respaldo y testimonio de esta gran obra que el mismo Espíritu Santo, hermano? Amén, hermano. Porque es el Espíritu de Dios quien da testimonio de esta grande obra y el que nos ha ayudado para que nosotros podamos creer. Oiga bien, porque ¿quién es el que convence al hombre si no es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que ayuda al hombre a creer si no es el Espíritu Santo? ¿Quién es el que al que ayuda al hombre a poder arrepentirse? No es el Espíritu Santo quien nos compunge, quien nos inclina a la obra de Cristo. Es el Espíritu de Dios. Y no hay mayor influencia que eso, hermano. Amén. Por eso es que mire, el ser cristiano debe ser un asunto de voluntad. Debe ser un asunto obrado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque aquí no es como la religión, que a usted lo obligan a ser católico, que a usted lo obligan a ser de tal religión. No, usted no está obligado a creer en el Señor, pero tampoco está obligado a dudar. ¿Por qué? Porque Dios es real. Que la obra de Cristo es el testimonio nuestro del cambio que hemos recibido. Mire, hermano, muchos años yo anduve en la religión también. Aunque tal vez era un niño, un joven, un adolescente, pero anduve en la religión. Y tal vez intenté también de mi manera, a través de la religión, cambiar ciertas conductas que había en mi vida. Y yo le voy a decir algo, no las pude cambiar. No las pude cambiar. Intenté usar la religión para cambiar ciertas conductas que había en mi vida. Porque cuando yo estaba sin Dios, así como usted, tenía malas conductas, tenía malos comportamientos, tenía obras pecaminosas en mi vida. Intenté usar la religión ¿para qué? Para que cambiara un poco mi vida, aunque sea, pero no logré cambiarla, al contrario, se empeoraba peor. Porque es que la religión es una obra muerta, una obra impositiva. Hermano, no es lo mismo que usted diga yo soy cristiano porque yo acepté a Cristo, porque yo recibí al Señor, porque yo quiero servirle. A no decir que usted es cristiano porque nació siendo cristiano. Amén, hermano. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que no porque nacieron siendo cristianos quiere decir que son cristianos. Nuestros hijos pueden nacer en el Señor y a una edad poder demostrar que tampoco son cristianos. Amén, hermano. Por eso cuando llega a una edad suficiente, aún a nuestros hijos hay que enseñarles que ser cristiano no es una religión. Que ser cristiano es una vida de vivencia en el Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios y creer de voluntad y de corazón para ser salvo, hermano. Amén. Entonces, cuando uno nace, le involucran la religión, le meten la religión, y aunque hay ciertas doctrinas que van asimiladas con nosotros, como es el caso de que Cristo resucitó, pues también la religión nos lo decían, Cristo resucitó, Cristo es el Señor, pero definitivamente como religión no nos ayudó. Que la religión es obra muerta, obra únicamente de hombre. Pero cuando vino el Espíritu de Dios a nuestra vida a través de la predicación del vaso que Dios usó, hubo una transformación en nuestra vida. Hubo un cambio, un compungimiento. Nunca sentí lo que he sentido en Cristo. Ahora, hermano, aun cuando estaba en la religión, nunca sentí el poder de Dios en mi vida. Aunque muchas veces, no todo el tiempo, pero muchas veces iba de corazón. Iba de corazón. Y yo creo que algunos aquí que están hasta allá mayores nunca se confesaron, hablando que eso uno lo hace en el catolicismo. Mire, yo era un jovencillo y me confesaba, hermano. Yo creo que algunos aquí que dicen que son católicos, tal vez en toda su vida nunca se confesaron. Y yo que era un jovencillo, me metía al confesorio y le decía medias verdad, medias cosas nomás al cura, hermano. No le decía todo lo malo que hacía, pero le contaba unas cuantas, las que preocupaban un poco se las decía.
Y le decía que, y me mandaba a rezar tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, tanto yo pecador. Y allá iba yo al altar y ahí me postraba. Y aquí, ¿quién mejor aquí no sabe que eso es verdad? Aquí está el hermano Walter, que también ha venido de una familia muy religiosa, hermano. Pero y usted mira que allá lo mandaban a uno a hacer cantidad de oraciones y repeticiones, hermano, pero uno se levantaba y seguían lo mismo. Seguían lo mismo y nomás se le calmaba un poco la conciencia. Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno es experimentar la obra del Evangelio. Qué bueno es haber tenido un encuentro con el resucitado, con aquel que hoy nos ha dado una experiencia de que hay un Dios en los cielos y que hay un Dios que creó todas las cosas, de que hay un Cristo que resucitó entre los muertos para darnos vida y darnos vida en abundancia, hermano. Se levantó triunfante entre los muertos para darnos vida. Porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Estuviéramos derrotados juntamente. Si Cristo no hubiera resucitado, también nosotros hubiéramos quedado en ese estado derrotado, en ese estado de no poder habernos levantado. Miren lo que dice ahí mismo en Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Oiga bien, que no hemos creído en vano. Hemos creído, hermano, en una obra que es real, en una obra, hermano, que realmente es efectiva para salvar, en la palabra de Dios. No hay mejor bendición que tener fe en el evangelio de Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios. Así que la resurrección de Cristo, podemos decirlo en palabras sencillas, es nuestra victoria. ¿Cuánto puede decir la resurrección de Cristo es mi victoria? Amén. Imagínese que Cristo no hubiera resucitado, hermano, como ha sido el caso de Buda, como ha sido el caso de Mahoma, como ha sido el caso de todos esos hombres que han sido una influencia en cierto momento en el mundo, pero no han resucitado, no han tenido el poder para levantarse de la tumba. Hasta el día de hoy sus tumbas siguen ahí con sus huesos. Hermano, muchas veces tal vez no están ya ni sus huesos, como decía en la mañana, se han disuelto en el viento y en el polvo, pero ahí están todavía en la tierra, dentro del polvo. Pero hermano, el cuerpo de Cristo, hermano, no está en el polvo. El cuerpo de Cristo, hermano, está transformado en gloria en los cielos, hermano. Amén. Y por eso es que necesita el hombre creer. Un encuentro con Cristo resucitado cambia las cosas. Un encuentro, hermano, porque es que no servimos a Dios cualquiera. Servimos a un Dios que pudo resucitar entre los muertos, que nos ha dado la confianza de poder depositar nuestra fe porque resucitó, que nos ha dado la confianza de creer. ¿Por qué? Porque resucitó entre los muertos, hermano. Y se decía en la mañana, aunque hoy la tumba de Cristo es solamente un monumento que la gente visita, pero hermano, un día en esa tumba estuvo el cuerpo del Señor. Un día en esa tumba vacía, porque está vacía, hermano, solamente, hermano, queda el testimonio de que un día estuvo alguien ahí que padeció y murió en una cruz, pero que resucitó entre los muertos. Porque aunque se da testimonio de que ahí estuvo Cristo en esa tumba vacía, también se da testimonio de que al tercer día resucitó entre los muertos. Y se sigue anunciando la resurrección de Cristo, hermano, porque fue un hecho que aún la misma tumba da testimonio que no está él ahí. Aleluya, gloria a Dios, hermano. A ver, porque ni la tumba ni la muerte pudo detener, dice por ahí el canto, al Cristo de la gloria. Amén, hermanos, gloria a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros nos retiene? La muerte. ¿Qué poder mayor hay para el hombre que no puede sobre él? Si no es el día de la muerte, si no es sobre la tumba. Hermano, nadie se escapa de morir, nadie se escapa, hermano, pero Cristo venció. Y no es porque él vino la muerte y le quitó la vida, no, él entregó su vida y él asimismo la tomó para atrás nuevamente, resucitando entre los muertos. Por eso es que un encuentro con Cristo desafía toda incredulidad, hermano. Amén, hermanos. Miren lo que dice, vayamos ahí donde leímos en el versículo 3, 20 verso 3. Miren lo que dice aquí, la palabra de Dios.
Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, este era Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, o sea Juan, que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, o sea Juan, al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Y creyó. Mire qué tremendo. Y vio y creyó, porque hasta ese momento todavía los discípulos dudaban de la resurrección de Cristo, hermano. Imagínense a qué altura había incredulidad todavía en los discípulos. Era necesario que ellos tuvieran el encuentro con el resucitado. ¿Por qué? Porque todavía había incredulidad en ellos. Unos lo buscaron tal vez porque habían falladole a Dios, como él fue el caso de Pedro, hermano, que tuvo que después de que negó al Señor, tuvo que ir a buscar un arrepentimiento y tuvo que ir a verificar si realmente había resucitado para buscar y pedir perdón. Pero dice que Juan llegó a ese lugar, pero todavía dentro del corazón de Juan había incredulidad. Imagínense. ¿Y quién era Juan? ¿Cómo lo describe ahí a Juan? Que era al que él amaba. Amén. Si usted mira, hermano, en el versículo dice, entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. Oiga bien, ya tenía el título de el que amaba a Jesús, pero era incrédulo. Ya tenía el título del que amaba al Jesús, del que se recostaba del pecho del maestro, pero todavía había incredulidad en él. Estaba dudando si realmente él resucitaría, hermano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces puede pasar eso, hermano. Que nosotros que hemos conocido a Cristo, que sabemos que Él viene, que sabemos que Él resucitó, puede hacer que muchas veces dudamos de su gloria, hermano. Dudamos de que Él viene. Peligroso dudar de que Cristo viene, porque puede hacer que venga esta noche y si usted está dudando, se queda, hermano. Mire que si hay algo en el que no hay que dudar, es en la obra de Cristo. Si no hay algo en que dudar, es que Cristo viene pronto. Si hay algo en que no hay que dudar, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios, al contrario, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe de creer todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Nosotros no debemos darle duda en cuanto a la obra de Cristo, hermano. Y vemos que Juan, aunque Juan había tenido aquella bendición de ser uno de los amados del Señor, y él amaba también al Señor, era cariñoso, porque si había un discípulo cariñoso con el Señor, era Juan. Pedro era arrebatado y Juan era cariñoso, hermano. ¿Usted ha visto a alguien, ha tenido usted algún hijo? Y hay hijos que son duros como una piedra, ¿eh? Hay hijos que no son de los que digan, papi, yo te quiero mucho, un besito allí. Hay hijos que su carácter no es así, pero hay otros que son melosos, hermano. Hay otros que son empalagosos. Amén. Hay otros que hasta en público se le acercan y lo besan y hazte para allá, mi hijo, cálmate, tranquilízate, mi hijo. Hasta uno tiene que tranquilizarlo, porque ellos actúan porque ellos son sencillos, les gusta demostrar lo que sienten, ¿verdad? Y Juan así era. Juan era un discípulo que demostraba lo que sentía, que se recostaba al pecho del maestro, que estaba atento, que se portaba bien, que estaba cerca del Señor. Y usted mire la cualidad que aun cuando Cristo fue llevado a la cruz, todos se escandalizaron, pero él no se escandalizó. Fue el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz, juntamente con María y otras mujeres. En cambio, Pedro y los demás discípulos se escandalizaron y salieron esparcidos cuando Cristo murió. El único que no lo dejó fue Juan. Y mire, Juan tuvo esas experiencias, pero todavía dudaba de la resurrección de Cristo. Porque dice ahí la Biblia que él hasta ese momento dice que todavía era incrédulo. Gloria al Señor. No creía, tal vez no estaba seguro, no sé qué sucedería con Juan. Pero usted mira, hermano, que Juan, dice la palabra de Dios, que todavía
estaba incrédulo, gloria al Señor. Pero hasta que entró Pedro entró hasta adentro. Dice que Juan vio y no creía. O sea, no creía hasta que vio, hasta que entró, vio y creyó que realmente Jesucristo había resucitado. Que el mensaje que habían llevado aquellas mujeres era un mensaje real. Que realmente, aunque las mujeres llegaron no diciendo Cristo resucitó, ¿con qué llegaron? ¿Con qué mensaje llegaron las mujeres? Se han robado el cuerpo del Señor. ¿Saben qué? El cuerpo del Señor no está, se lo han llevado a otro lado. Tal vez no habían echado cuenta de que era el tercer día, hermano. Porque andaban más llorando y lamentándose por la muerte del Señor. Y escondidos, ¿por qué? Porque los perseguían. Porque en ese tiempo los discípulos no los querían a los discípulos. Estaban allá encajonados en un cuartito, hermano, con miedo de ver qué les pueden hacer. Pedro ya había sentido una experiencia, pues ya había negado al Señor y lo habían querido hacer resaltar de que él era un discípulo, y eso lo llevó a que lo negara. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Fueron y se encerraron. Y ahí también Juan, después de haber hecho todo lo que pasó, fue y se encerró también. Pero estando ahí, la Biblia dice que vienen estas mujeres no con el testimonio de que había resucitado, sino con el testimonio de que no sabemos dónde se lo han llevado. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo, hermano? Es que a veces el dolor nos hace ver cosas que no son. A veces el dolor nos ciega, hermano, ¿verdad? A veces el dolor no nos hace entender. Es como cuando uno está pasando un momento de dolor y uno le da una palabra a esa persona y lo agarra por otro lado. Y uno se da cuenta que es al contrario una palabra que le está animando, que le está aconsejando. Lo ve como algo doloroso. Cuando llega el dolor nos cegamos. Y ellos estaban adoloridos por eso. Y estaban preocupados. Ya se han llevado el cuerpo del maestro. No sabemos dónde lo han puesto. Y sale Pedro. Vamos a ver dónde se lo llevaron. Amén. Y no, que en el camino se dieron cuenta que el Señor había resucitado. Que el Señor se había levantado entre los muertos. Y mire que dejó el sudario a un ladito allí, hermano, puesto aparte, bien dobladito, gloria al Señor. Y el Señor hizo una gran obra. Así que después que ellos tienen ese encuentro, porque ahí no llega todo, siguen con su incredulidad, hasta que entonces el Señor les abre los ojos y les deja ver que Él había resucitado, que se había levantado. Hasta entonces creyeron ellos. ¿Cómo fue el caso de su madre? Mire que la madre de Jesús, aunque Jesús ya estaba grande, hermano, no creían en Él, su propia familia. Por eso en una ocasión cuando vinieron le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo el Señor? No, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Oiga bien, que el Señor tuvo que, hermano, batalló en el camino. ¿Por qué? Porque muchos no creían en Él. Pero después de que Él resucitó y la gente fue testiga, principalmente el Señor quiso confirmar esa fe y esa confianza en los discípulos cuando fue y se manifestó sobre ellos, hermano, allá en aquel cuartito. Gloria al Señor. Amén. Así que vemos que la resurrección de Cristo, hermano, desafía cualquier incredulidad. Cualquier incredulidad. Y yo le digo porque muchas veces, lo vuelvo a decir, muchas veces así pasa con nosotros también. Muchas veces, aunque nosotros creemos, muchas veces, aunque nosotros le hemos dado lugar al Evangelio, le hemos dado lugar a Dios en nuestra vida, a veces vivimos dudando de la obra de Dios, hermano. Dudamos de la salvación, dudamos de todo y no podemos permitir eso en nuestra vida. Porque la duda es un pecado delante de Dios. Y si nosotros dudamos de la obra de Dios, hermano, le estamos fallando a Dios. Es necesario que cada día, al contrario, reafirmemos nuestra fe. Estemos convencidos plenamente que el Señor se levantó, que la obra de Cristo, hermano, ha sido tan poderosa y tan efectiva que no hemos cambiado por nuestra cuenta propia, ni por la influencia de ningún hombre. Hemos cambiado porque Cristo nos ha cambiado. Somos nuevas criaturas porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos dejado lo viejo del mundo porque fue Dios que nos ayudó, porque por propia nuestra o por fuerza propia no lo hubiéramos logrado, hermano. No hubiéramos podido haber logrado salir de tremenda incredulidad y de tremenda condición estando en el mundo. Solamente Dios fue el que nos pudo ayudar. Así que después de 3 días, después de 3 años, que habían dado Jesús con sus discípulos, enseñándoles muchas cosas, entre todo eso también el Señor les comunicó a ellos este acontecimiento que vendría. O sea que ellos ya estaban sabidos.
Sabían que Jesucristo tenía que morir, pero que también resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras. Pero sin embargo, hermano, como lo confirmaba la Escritura misma, aún ellos, hermanos, no habían entendido que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. No habían todavía logrado entender, hermanos, todavía no estaban creyendo plenamente que Cristo resucitaría. Amén, imagínense, era para que ellos hubieran estado esperando que en cualquier momento Cristo se levantara de la tumba. Pero no era así. Estaban escondidos, estaban con miedo, estaban incrédulos, estaban, hermano Tomás, hasta un grado de peor que un impío, diciendo: si yo no meto sus manos sobre su costado, sobre sus manos, yo no voy a creer que realmente ha resucitado. ¿Quién? Un discípulo del Señor, hermano. Y hay veces incredulidades terribles, grandes. Yo recuerdo una persona que me decía, hermano, con muchos años del evangelio, creo que aquí a veces les he dicho, no le voy a decir el nombre, para los chismosos. Pero sabe una cosa, hermano, había una persona que me decía a mí, con muchos años en el evangelio, no estoy seguro si estoy en la verdad. Oiga bien, y yo le decía: hermano, usted no puede pensar eso. ¿Por qué? Porque es que la palabra misma y el testimonio que tenemos de Dios y de su presencia en nuestra vida y de la seguridad de la salvación, porque es que la salvación se siente con seguridad, hermano. Usted tiene que tener seguro que usted es salvo, hermano. Mire, porque no dependemos de ciertas cosas para ser salvos. Amén. Porque mire, recuerdo una persona que yo conocí, que también fue conocido nuestro, de mi esposa, de nosotros, hermano. Esta persona pensaba que tal vez teniendo que orar demasiado, haciendo muchas cosas, iba a ser salvo. Mire, hermano, usted tiene que mantener la salvación constantemente. Claro que usted tiene que orar, claro que usted tiene que ayunar, claro que usted tiene que buscar a Dios, pero la salvación no es por obras nuestras. La salvación debe ser una confirmación de fe y una seguridad en nosotros, hermano. Que hay momentos que usted se descuida, sí, pero eso no quiere decir que ha perdido su salvación. Tal vez está descuidado, pero su salvación está allí, hermano. Amén, que tal vez usted se descuidó en la oración, se siente un poco descuidado, pero eso no quiere decir que usted no es salvo. Usted es salvo. Lo único que nos puede alejar, hermano, para que nosotros, hermano, perdamos la salvación, es el pecado. El pecado es el único muro de contención que nos impide ser salvos, poder acercarnos a Dios. Pero, hermano, no depende de nuestras obras. No depende, no, es de parte de Dios, es de Dios que nos da el creer. Es de Dios que nos hace creer. Y los discípulos sabían, porque habían escuchado de Jesús, que Él tendría que morir y que también resucitaría el tercer día, conforme a las Escrituras, hermano. A ver, pero vemos el caso de Pedro, hermano, que, hermano, recorrió aquella gran distancia y llegó a la tumba buscando para ver si era cierto, juntamente con Juan, aunque de Pedro no dice que era incrédulo. Pero cuando usted recuerda al centurión. El centurión, ¿qué dijo cuando el Señor le dijo? ¿Qué le dijo el centurión al Señor, hermano? Di la palabra. ¿Y qué dijo? Y mi siervo sanará. Y el Señor se admiró tanto de esa fe. ¿Qué fue lo que dijo? No he hallado tanta fe como en Israel como este hombre. Pues, ¿cómo que solamente da la palabra? Y eso era, hermano, una fe grande. Amén, hermano. Que no necesitaba confirmar la palabra de Dios que se iba a cumplir, porque es que había fe. Una fe, hermano, de mucha convicción, a pesar de que no era judío. Imagínense estos hermanos, los apóstoles, aunque eran creyentes, aunque eran discípulos del Señor, tuvieron que ir a confirmar si realmente era cierto que Él no estaba. Y allá se encontraron pues con un ángel también del Señor, hermanos, que les dijo que había resucitado, ¿por qué buscaban entre los muertos al que vive? Sino que Él había resucitado entre los muertos. Amén. Y vemos que muchas veces también el creyente puede caer en una condición así. Pero ¿sabe una cosa? El Señor vino a confirmar su fe, a confirmar sus palabras al venir a encontrarlos cuando ellos estaban reunidos. Porque es que si hay alguien compasivo con nosotros es el Señor, hermano. El Señor sabe que a veces somos incrédulos también. Y a veces, y una vez en ocasión los discípulos le dijeron abiertamente: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. ¿Cuántos alguna vez le han dicho eso al Señor, hermano? De veras, a veces toca que decirle, hermano.
A veces toca que el Señor, que no creemos que Dios puede sanarnos de una enfermedad. No creemos que Dios, le tenemos más confianza al médico que a Dios. No es malo ir a los médicos. Pero ¿por qué con un médico sí creemos que nos va a dar la medicina que nos va a curar? ¿No? ¿Por qué no le tenemos también una confianza así con Dios? ¿Por qué no creemos que también la oración de fe sana al enfermo? ¿Verdad? Entonces, usted puede ver que a veces nuestra fe nos falla, que a veces nuestra fe también duda. A mí yo no le digo a usted, mire, si usted es incrédulo, vaya al doctor, hermano. No lo mando a que se quede ahí. Si usted no cree, mejor vaya al doctor. Pero si usted dice, yo creo que el Señor va a hacer una obra en mí, yo creo que el Señor me puede quitar esto, pues créalo en fe. Y yo le digo una cosa, recibirá el milagro de parte de Dios. A ver, todo está ahí, nuestra fe, cómo creemos, qué tanta fe tenemos, hermano, cómo accionamos, hermano, todo eso depende. Pero, ¿sabe una cosa? El Señor en su infinita misericordia, viendo su corazón que estaba también cargado de incredulidad y que estaban en cierta manera pues golpeados por su pérdida, estaban adoloridos, el dolor les hacía cegarle su corazón para no ver, porque aun cuando aquellas mujeres llegaron y no encontraron el cuerpo del Señor, ahí estaba Jesús resucitado y le dijeron, oiga, ¿usted sabe dónde han puesto el cuerpo del Señor? Hasta que el Señor le abre los ojos y le hace ver que era Él era. Su dolor le había cegado tanto que no miraba que era Jesús mismo el que estaba ahí al lado de ella, hermano. A ver, y vemos que ella lleva este mensaje y también allá con los discípulos que estaban incrédulos. Dios, hermano, ahora va, Jesús va resucitado. Le dice, todavía no me toques porque es necesario que vaya al Padre. Pero va y confirma la fe, va y confirma lo que les había dicho, porque era necesario, porque era Dios, el Señor iba a partir muy pronto al reino de los cielos y iba a encargarles una gran comisión de llevar y predicar el santo evangelio de Jesucristo, hermano. Y ellos tenían que ir con esa seguridad. Y era necesario que resucitase también para que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles. En aquel aposento alto era necesario que resucitase. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Así que vemos que cuando el Señor llega, hermano, el Señor llega con ellos. Dice que ellos aún vieron lo que había dentro de aquel sepulcro. Pero todavía algunos que estaban dudosos, no creían que se había levantado Jesús de entre los muertos hasta que no vieron su tumba vacía. Hermano, y el Señor por eso cuando entra, mira ya en el versículo número 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo ¿a quién? De los judíos. Ya ve que esa era una de las razones por qué estaban reunidos. Estaban con miedo a que les hicieran algo. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Cristo. Lo tenían cerrado el miedo, el dolor. Había una cantidad de emociones revolvidas dentro de ellos. Principalmente el miedo, que es el que manifiesta aquí la palabra de Dios. Dice, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Dice, y vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Oiga bien, ¿por qué? Porque es que, le vuelvo a decir, estaban revueltas muchas emociones dentro de ellos. Amén. Es como cuando uno pierde un ser querido. ¿Cómo se siente uno? Siente decaído, siente triste, se siente desanimado. Más cuando es una persona que uno realmente amó en la vida. Se siente mal, no encuentra consuelo, no encuentra quien le dé una palabra. Hermano, está destruido. Más si fue una esposa o un esposo, un cónyuge, y uno está destruido al saber que no tendrá ese hombre, esa mujer ya nunca más cerca de él o de ella. Es algo doloroso, algo triste. A ver, porque yo creo que eso sucede. No es que se murió, hay que alegrarnos que se fue. No, ellos estaban desanimados, desalentados, tristes, con miedo, hermano, estaban incrédulos, todo se les había amontonado. Y por eso cuando el Señor entra no les dijo, aquí estoy. No, el Señor entró con las palabras que necesitaban. Porque el Señor conoce nuestra necesidad, hermano. Y el Señor le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros, porque lo que ellos necesitaban era paz. Con toda aquella revolución que andaban dentro de su corazón, el Señor le dice, paz a vosotros.
Hermano, esa palabra yo me imagino que los hizo brincar. Pero cuando lo vieron resucitado, lo vieron glorificado, lo vieron levantado, hermano, y sabe una cosa, ellos fueron testigos de su costado, fueron testigos de sus manos, vieron los agujeros de los clavos en sus manos, vieron su costado cuando aquella lanza traspasó su costado, vieron aquella abertura aquí, hermano, pero lo vieron levantado, resucitado, glorificado, vieron a Cristo levantado, hermano, y al ver a Cristo, hermano, trajo paz a sus corazones. Trajo paz a sus corazones. Y no es verdad que cuando uno viene al Señor trae paz a nuestra vida, hermano. ¿Verdad que cuando éramos personas y nosotros que vivíamos sin paz? Teníamos que andar buscando con tantas cosas en el mundo para encontrar paz. Andábamos, nos íbamos de un lado a otro, nos gustaba viajar demasiado porque en la casa nos sentíamos que nos ahogábamos en la casa. No había paz en nuestro corazón. No estábamos quietos. Si estábamos en un lugar no nos sentíamos bien. Si estábamos en otro no nos sentíamos bien. Teníamos lo que queríamos, llegábamos a la cúspide de lo que queríamos y después no nos sentíamos bien. Hermano, siempre había incomodidad, falta de paz en nuestro corazón. Algunos decidían hasta quitarse la vida porque no había paz dentro de su vida. Pero amigo, cuando llegó Jesucristo a nuestra vida, Él nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Y hoy nos sentimos paz en nuestro corazón. Mire, no hay mejor forma de vivir la vida que vivirla en paz. No hay mejor forma de vivir que vivir en paz, hermano, que tener la paz del Señor en su vida. Que usted sabe que usted no necesita de una cerveza, del alcohol, usted no necesita del dinero, usted no necesita de esas cosas triviales, humanas y materiales para sentirse bien. Usted lo único que necesita, y se ha dado cuenta, que es a Dios en su vida. Y cuando deja de buscar a Dios, se siente mal. Siente que le falta la paz, siente que le falta algo. Y usted dice, no, yo necesito acercarme más a Dios. Porque el Señor sabe darnos la paz que necesitábamos, hermano. Amén. Y hoy sabemos que no necesitamos ir al brujo para sentir paz, ni necesitamos ir allá con el macumbero para sentir paz, ni con la bruja, ni con el adivino, ni necesitamos ir a andar rascándole al billetillo de la lotería para sentir paz. No necesitamos nada de esas cosas. Amén, hermano. Lo único que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón. Lo único que necesitamos es que Cristo entre y gobierne y se entrone en nuestro corazón como Rey y Señor de nuestra vida, porque hemos creído que resucitó entre los muertos y también nosotros nos hemos levantado de entre los muertos, porque el pecado nos tenía acribillados en el mundo, hermano. Y hoy tenemos la vida que el Señor nos dio. Hoy tenemos la paz que Dios nos dio, una paz que no tiene precio, hermano. ¿Verdad? Porque hoy no tiene precio lo que hemos recibido del Señor. Por eso dice la Biblia que no hay cómo pagarle, ni con muchos mundos, ni con pudiéramos pagarle. No hay forma de cómo pagarle a Dios lo que nos ha dado, hermano. Tenemos paz nosotros en nuestro corazón. Y oiga, qué grandioso lo que le voy a decir. Tenemos paz para con Dios. Porque si hay algo que le tiene miedo al hombre en algún momento de su vida. Yo recuerdo, hermano, hace poco escuché, que yo creo que le dije la vez pasada aquí, de un periodista que toda su vida la ha vivido bien, pero ahora dice, ya me estoy preocupando porque estoy llegando a viejo y me está dando miedo llegar al día de la muerte. Oiga bien, usted puede tener paz en el mundo, pero qué mayor bendición que aún tener paz hasta para el día de la muerte, ¿verdad? Que usted diga, si muero, muero para el Señor, y si vivo, vivo para Cristo también. Y usted dice, si el Señor me manda a llamar a la hora que Él crea, a la hora que Él desee, yo estoy preparado. Yo sé que iré a la presencia de Dios, porque hay paz en mi corazón, porque me he arrepentido de mis pecados y he tratado de llevar una vida pulcra en obediencia a la santa palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Y eso trae paz. Pero la gente puede tener paz ficticia en el mundo y tampoco tener paz con Dios, porque mire, el hombre que no tiene paz con Dios, lo que espera es el juicio de Dios a su vida, hermano. Y qué feo es saber que el juicio de Dios está sobre mi cabeza, que el juicio de Dios está sobre mi vida.
Amén. Y no tener paz. ¿Qué será de mí cuando yo muera? ¿Qué será de mí cuando Cristo venga? ¿Qué será de mí si la muerte viene hoy a buscarme? ¿Qué será de mí? No tener paz, no tener seguridad. Hermano, buscando esquivar la muerte. Hay gente que no le gusta ni que le hablen del día de la muerte. Ni me diga de ese día porque no quiero ni pensarlo todavía. Tienen un gran miedo que les hablen de la muerte, hermano. Que dijo un gran hombre, hermano, por ahí, que todos somos de la muerte. Pero ¿saben una cosa? No somos de la muerte, somos de Cristo. Porque así como Cristo resucitó, también un día usted y yo resucitaremos de entre los muertos. Amén, hermano. Y entonces el Señor nos da la paz. Y el Señor le dice a sus discípulos: paz a vosotros. Oiga bien, ese encuentro con Jesús les produjo paz. La paz que necesitaban. Era necesario que vieran a Cristo resucitado. Era necesario que el Señor resucitara para confirmar en su corazón, hermano, que Él era, para que ellos pudieran ver que lo que Él había dicho era verdad, para que ellos pudieran, hermano, poder sentir la bendición de ver, hermano, que su fe no había sido en vano, que todo lo que habían pasado y todo lo que habían hecho por amor a Cristo y haber seguido a Cristo y haber dejado todo lo que dejaron por seguir a Cristo, que eso valía la pena, hermano. Usted imagínese qué regocijo. Pues la Biblia dice que se regocijaron, dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dijeron: eres tú, Señor, eres tú. Puedo ver tus manos que te clavaron, puedo ver tu costado. Eres tú el que ha resucitado. Eres tú el que está enfrente de mí. No es una visión, ya imagino uno, no es una visión, no, eres tú. Eres tú el que realmente se ha levantado. Eres tú el que nos dijo en una ocasión, y ya imagino que ahí se les empezó a recordar las palabras de Jesús, y le digo: eres tú, has resucitado entre los muertos. Y dice que hubo regocijo. Se fue la tristeza, se fue la falta de alegría, se fue el miedo. Al contrario, ahora se llenaron de mucho valor, hermano. Y mire que había uno que sí, de veras, había caído en pecado fuerte. Y sobre ese sí se fue el Señor. Y verso 24 dice: pero Tomás, oiga bien, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros: Jesús vino. Oiga bien, le dijeron pues los otros, sus discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga bien, le dijeron la buena noticia. ¿Sabes qué, Tomás? Señor resucitó entre los muertos. Tomás, tenemos una buena noticia, compañero. Jesucristo resucitó, nuestro maestro se ha levantado. El Señor que nos dijo que se levantaría, Tomás, se ha levantado. Llenos de alegría, y todavía él incrédulo, porque no estaba en ese momento que el Señor se les había aparecido: hasta que yo no entre. O sea que usted ve la condición de los discípulos, estaban en una incredulidad terrible, hermano. Hasta que yo no meta mi dedo. Él tuvo que meter su dedo en el hoyo de sus manos. Hasta que no meta mi dedo allí donde entró el clavo, hasta que no meta mi mano en su costado, voy a creer que realmente ha resucitado. Hermano, y hasta que el Señor vino con Tomás, el verso 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Qué bien que el Cristo resucitado produjo paz y credibilidad en sus discípulos, y sigue haciendo lo mismo hoy el Señor en el mundo. Hoy, aunque Cristo resucitó ya hace más de 2000 años, pero su obra redentora sigue efectivamente salvando las almas, y todo aquel que cree que Cristo resucitó entre los muertos será salvo, dice la palabra de Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. Amén, hermano. Y eso es lo que predicamos al mundo, que Cristo resucitó entre los muertos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Usted ve que entonces el Señor en su palabra nos muestra que es necesario creer que Él resucitó entre los muertos. No podemos dudar de la obra de la resurrección. No podemos dudar de la obra de la salvación. No podemos dudar de la obra redentora de Cristo. Tenemos que creer que Cristo resucitó entre los muertos, hermano. Y el mundo que está incrédulo allá afuera, para poder recibir a Cristo y para poder ser salvo, necesitan creer que Cristo se levantó entre los muertos, que Cristo resucitó de entre los muertos, que la tumba quedó vacía, que la muerte no lo pudo sostener, ni la muerte ni el sepulcro no pudo tener victoria. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos, hermano. Amén. Y no hay mayor bendición. Usted debe de gozarse, porque no estamos sirviendo a un Dios que murió y se quedó en la tumba. Estamos sirviendo a un Cristo que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que en este mismo instante está aquí y está sentado a la diestra del Padre como omnipotente, como omnisciente, como todopoderoso, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor, hermano? ¿Cuánto dan gracias a Dios por Cristo resucitó entre los muertos? Porque usted puede estar seguro que lo que usted está haciendo es una bendición, y que usted recibirá recompensa por haber creído. Usted está en el mejor lugar, usted es privilegiado, porque usted es parte de la iglesia de Cristo, hermano. Aleluya. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo, hermano? Y tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Tenemos la confianza. Tenemos la fe, hermano, que un día estaremos en su presencia. Porque yo quiero un día estar en la presencia de Dios, hermano. Hay días que nuestra alma se cansa de este mundo. No sé si a usted le pasa a veces así, hermano. Y no es que uno, yo siempre he dicho, no es que uno sea egoísta, pero uno a veces sí quisiera estar ya en la presencia de Dios. Uno dice, Señor, ya quisiera estar contigo. Ya quisiera estar en tu presencia. Ya estoy cansado de este mundo. Ya estoy cansado de la injusticia de este mundo. Quisiera estar en tu presencia, hermano. Pero hay una confianza. Y mire que Dios sabe cómo conectó los dos mensajes. Porque en la mañana se habló también de la resurrección. Se habló de la confianza, de la fe. Hermano, se habló de la promesa que debemos siempre estar, hermano, esperando. Hay una promesa firme para nosotros. Amén. Y sabe una cosa, no hay mayor bendición que eso. Saber que en Cristo tenemos la paz, tenemos lo que necesitamos. El Señor nos ha sacado de incredulidad. Y si por alguna razón su corazón está incrédulo, usted puede decirle al Señor que lo haga creyente. Dígale al Señor, como le dijeron los discípulos: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a ser creyente, ayúdame a creer. Amén. Hoy Cristo también sigue entronándose en los corazones como príncipe de paz. A pesar de nuestras circunstancias que muchas veces pasamos de intranquilidad, hermano, así como fue el caso de los apóstoles, estaban intranquilos, estaban en un tiempo hostil. Hermano, Jesús se manifestó. Pudieron ellos experimentar la paz de Dios, que solamente se obtiene cuando hay un encuentro con Cristo resucitado. La paz que solamente podemos recibir cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, el que resucitó entre los muertos. Cuando no solamente creemos por religión, no solamente creemos por trascendencia de nuestros padres, hemos creído porque hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Hemos creído no porque nos han dicho, no porque nos han infundido una religión, no porque el mundo lo dice, no porque, hermano, hombres lo manifiestan. No, hemos creído porque lo hemos experimentado. Nuestra fe es porque nosotros hemos experimentado el cambio, el poder de Dios en nuestra vida. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Amén. Y usted mira todas las bendiciones que trajo cuando Cristo resucitó al corazón de los discípulos. Los ayudó a creer. Amén. Les manifestó gozo en su corazón. Amén. Trajo gozo a su corazón, trajo paz. Hermano, porque es que mire, todas estas cositas las recibimos cuando Cristo vinimos al Señor. El Señor nos dio gozo, nos hizo creyentes, y mire que también nos dio paz. Amén, hermano. ¿Cuántos tienen paz? Y nos dio gozo también, porque después de que recibieron paz, recibieron gozo, regocijo. Dice el versículo 20: y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Oiga bien, estaban gozosos, estaban alegres, estaban contentos, estaban gozando. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor
se había manifestado a sus vidas. Cuando vieron sus manos, cuando vieron que Él era real, dijeron: no, esto no es una visión, es real, es el Señor. Hermanos, se gozaron. Es como cuando cuando una mujer va a dar a luz. Hermano, cuando mira por primera vez a su niño, esa conexión. Mire que le han rajado y le han hecho de todo, pero nomás mira al bebé cuando recién nace, se le olvidan los dolores. Y solamente las mujeres saben eso, porque los hombres no lo sabemos. Yo así lo he escuchado, hermano. Pero solamente una mujer sabe que después de que está ahí pujando y está el doctor, eche fuera, señora, púchele para afuera, señora, y se le revientan hasta los vasos del cuerpo, y ahí duro, hasta que pum, sale aquel muchacho, hermano. Y está ahí: no aguanto. Y nomás le enseñan a ese niño y se le olvida el no aguanto, hermano. Le viene el gozo, le viene la alegría, y mira a su bebé, y tanto que ansiaba ver a ese bebé, hermano. Porque usted ve, mayormente con el primero, ¿verdad? El primero no dice: ¿cómo va a ser? ¿Será que se va a parecer a mi esposa? ¿Se va a parecer a mí? Uno está con esa emoción. Ve ahí y dice: se siente uno bien contento, ya vamos a tener, a ver cómo van a ser, será negrito, morenito. Y uno está con esa cuestión en su corazón, ¿verdad? Pero ya nomás nace aquel niño y uno dice: ¡qué lindo! Nació como yo lo quería. Todo se parece al papá, hermano. Bueno, cuando recién nace no se parecen a ni uno. Pues ya después van como que se van amoldando, van agarrando color, o se ponen güeritos, o se ponen negritos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya nace el niño? Hay un gran gozo. Hay una gran alegría. ¿Verdad? Qué tremendo es la vida, hermano, que cuando nace un niño hay alegría y hay gozo, pero cuando muere un ser humano hay tristeza. ¿Verdad? Y eso era el corazón de los discípulos. Ellos se les había muerto el Señor, aparentemente había muerto. Estaban tristes, estaban en agonía, pero cuando vieron a Cristo que resucitó, se alegraron. Se alegraron, lo vuelvo a decir, así como cuando una madre ve a un niño recién nacido, se le olvidan los dolores de parto, se le olvida todo el sufrimiento que tuvo que hacer para sacar a ese niño de dentro de su panza, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el regocijo, la alegría. Amén, hermano. Y mire que hasta por un rato se deja el dolor a un lado y el papá está contento, la mamá está contenta de ver a ese bebé que nació bien, nació sanito, y uno dice: gracias a Dios. Y hay un gran gozo. Bueno, los discípulos se habían gozado porque Cristo había resucitado, vino el gozo a su corazón. Pero ese gozo que experimentaron los apóstoles, había gozo aún en medio del sufrimiento, aún en medio de aquel acontecimiento de persecución. El gozo seguía en sus corazones, pero ya habían visto confirmar la palabra de Dios en Cristo Jesús, hermano, y volvió el gozo a sus corazones. Mire la palabra de Dios, lo que dice en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ven que cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da un gozo que nos llena de alegría, un gozo más allá que sobrepasa todo entendimiento, un gozo que nos aprendemos a gozar aún en nuestras debilidades. ¿Verdad? Porque a veces, aunque nos sentimos débiles, no perdemos el gozo, hermano. ¿Verdad? No nos vamos y nos arrinconamos tristes. No, aunque a veces estamos pasando tremendas pruebas, estamos manifestando victoria en nuestra vida. Y qué bueno, seguimos adelante en el nombre del Señor. Amén. Y viene a la casa de Dios y se goza en los cultos. Y la gente ni sabe que anda tremendas pruebas. Y dicen: ay, como el hermanito se gozó. Y hay otros que dicen: ay, cómo grita ese hermano. ¿Usted qué sabe si ese hermano anda pasando tremendas pruebas, pero no ha perdido el gozo, hermano? No ha perdido la alegría de adorar a Dios. No, las debilidades no le han matado la alegría, el gozo, ni tampoco las persecuciones, ni las necesidades, ni las angustias, porque sabe que cuando es débil, entonces es cuando Dios se fortalece en su vida. Es cuando la fuerza de Dios, el gozo del Señor viene a su vida, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Por eso dijo el apóstol: estad siempre gozosos, regocijaos. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver, porque debe haber gozo en nuestro corazón. Y los discípulos se llenaron de gozo, se llenaron de paz, se llenaron de fe, creyeron. Y sabe una cosa,
Y ese encuentro con el Señor no solamente les trajo esas bendiciones a los discípulos, sino que también les consiguió el poder, hermano. Porque era necesario que Cristo resucitara para que viniera la promesa del Padre. Amén. O sea que casi era de ley que nuestro Dios iba a resucitar entre los muertos. Porque cuando Él se fue allá en el monte de los olivos, ya el último día, el Señor le dijo: ¿saben qué? Vamos al monte de los olivos. Se los llevó todos allá al monte de los olivos. Allá se reunieron, compartieron. Y le digo: ¿saben qué? Es necesario que yo me vaya. Así que ya los empezó a preparar para que no se pusieran tristes, hermano. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no va a enviar el Consolador. Ya me imagino que empezaron: y otra vez se nos va. Otra vez nos está diciendo que se nos va. ¿Cuándo se nos irá a ir? Sin saber que ese mismo momento iba a ser levantado, hermano. Y le dice: es necesario que yo me vaya, que esté un corto de tiempo con ustedes, pero es necesario que yo me vaya para que el Señor, mi Padre, mande el Consolador, el Espíritu Santo, el cual va a morar en ustedes, el cual va a hacer poder en ustedes, porque dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que había una gran encomienda que tenían que cumplir, y era predicar el santo evangelio de Cristo, hermano. Entonces el Señor le dijo: es necesario que yo me vaya. O sea que ese encuentro con el Cristo resucitado no solamente les iba a dar estas grandes bendiciones de paz, gozo, alegría, credibilidad, también les iba a dar poder, hermano. Hermano, y no hay mayor poder que pueda recibir un hijo de Dios que el poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que, hermano, usted y yo no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo. Y mientras la iglesia tenga el Espíritu Santo, Satanás no podrá contra la iglesia. Satanás no podrá contra un creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo. Ahora Jesús le ratifica la promesa que había hecho, que enviaría al Consolador. En aquel momento, hermano, el Señor le dice: yo los voy a dotar, les voy a dar el Espíritu Santo para que cumplan mi misión. El Señor todavía tenía que recordarles: ustedes están comisionados, yo les he preparado, les he capacitado, y pediré al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre ustedes para que ustedes continúen esta gran comisión, esta gran obra de evangelización al mundo. ¿Y sabe por qué la iglesia ha logrado evangelizar hoy casi a todo el mundo, hermano? Por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha llenado en cada transcurso de la vida a hombres y mujeres. Los ha llenado el Señor del Espíritu Santo para que salgan a llevar esta palabra, para que salgan a predicar este santo evangelio del Señor, para que no dejen de testificar que Cristo resucitó entre los muertos, para que sigamos dando testimonio con poder y con autoridad de que Cristo resucitó de entre los muertos, para que sigamos diciendo que Cristo salva, hermano. Amén, hermano, era necesario. Y el Espíritu Santo es el que da poder. ¿Para qué? Para dar testimonio de la obra de Cristo en la tierra y de la obra de la salvación. Es la presencia del Espíritu Santo que nos da poder. El poder de Cristo en nosotros operando. Es la obra y la palabra de Dios que nos ayuda para que permanezcamos firmes en nuestro corazón. Es lo que nos ayuda y nos capacita a poder vivir la vida cristiana. ¿Quién es? Sino el Espíritu Santo que Dios nos ha dejado, hermano. Porque sin el Espíritu Santo hace tiempo estuviéramos ya, quién sabe dónde, hermano. Pero el Espíritu muchas veces nos ha detenido, el Espíritu Santo, a no cometer errores, a no tomar decisiones mal tomadas. El Espíritu Santo nos ha incomodado muchas veces, hermano. Nos ha incomodado: eso no está bien, no haga eso, no vaya, no se le ocurra caer en esto, cuídese, ore, busque. A veces la conciencia y a veces el Espíritu Santo que nos habla. Amén. Y gracias a Dios por el Espíritu de Dios, porque si Cristo no hubiera sido ascendido después de haber resucitado, hermano, no tendríamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a acompañar hasta el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo, nos vamos con el Espíritu Santo cuando Cristo venga. Hermano, por eso, entre tanto que el Espíritu de Dios está entre nosotros, no dejemos de hacer la obra de Dios. No dejemos de tener esa credibilidad, esa confianza de que esta promesa de Dios es fiel y verdadera para con nosotros, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo?
El Espíritu Santo es el que nos ha capacitado a vivir la vida cristiana, la vida como hijo de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo no pudiéramos ser cristianos, hermano. Nos costara demasiado. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Que cuando nadie lo ha consolado a usted, ha llegado el Espíritu de Dios a consolarlo. Que cuando nadie lo ha entendido, ahí ha llegado el Espíritu de Dios. Por eso no constrictemos al Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, hermano. Cuidemos cada día no constrictar el Espíritu Santo. Cuidemos cada día mantener el Espíritu ardiendo dentro de nosotros, fervorosamente activo en nuestra vida. No permitamos que por nada el Espíritu Santo se constricte dentro de nosotros, porque Cristo tuvo que morir y resucitar para que después darnos esa gran promesa de darnos el Espíritu Santo, de que el Padre enviara el Espíritu Santo sobre la iglesia que se quedaría en la tierra, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso, ¿cuánto damos gloria a Dios por la obra de Cristo, por su resurrección? No podemos descuidar, hermano, lo grande que el Señor nos ha otorgado a través de su obra de resurrección. Amén. Por eso es que si hay algo, una victoria grande del Hijo de Dios, es que Cristo resucitó, hermano. Esa es nuestra gran victoria. Ese es el valor del Evangelio. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Y porque Cristo resucitó, hay poder en el Evangelio. Y porque Cristo resucitó, hermano, hoy nosotros podemos decirle al mundo que se puede cambiar, que puede, hermano, haber nueva vida en Cristo, que realmente se puede dejar de vivir en pecado y servir a Dios. Todo se puede en Dios, todo se puede en Cristo. Hermano, todo se puede en Dios. No importa cualquier cosa que sea. Creemos que Dios puede aún sanar. Creemos que Dios puede cambiar las cosas. Creemos que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Y no hay nada en el mundo que impida y que llegue a poder ser un impedimento para que nosotros dejemos de llegar a pensar que Dios, que Cristo se levantó, hermano. Porque estamos cargados en un tiempo donde la incredulidad está opacando la fe de muchos, donde, hermano, el ateísmo se está agarrando un gran avivamiento en el mundo, y Satanás se ha encargado de que el avivamiento de ateísmo se esté levantando. Aunque el mundo niegue muchas cosas, siempre habrá una iglesia que dará testimonio de que Cristo resucitó. Siempre habrá una iglesia que dirá: el Evangelio es la solución para los hombres, el Evangelio es la solución para el mundo, el Evangelio es la solución para la humanidad. Amén. Por eso, ¿cuánto le damos gracias a Dios? Porque Cristo resucitó. Gracias a Dios porque Dios nos ayudó a creer en el Evangelio. Gracias a Dios porque tenemos gozo, porque tenemos paz en nuestro corazón y porque tenemos lo más grande que Dios nos ha dado: la salvación de nuestras almas. Aleluya. Es lo más grande que hemos podido recibir. Si usted no se alegra por la salvación que Cristo le ha otorgado, hermano, pues no sé qué le podrá alegrar. Pero no hay mayor alegría que ser salvos, hermano. A ver, no hay mayor gozo que haber creído en Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Ya no hay razón para que usted triste y agobiado. Hay un Cristo que puede ayudarnos, hermano. Y no importa la condición en que tú estés, no importa las cosas que estés atravesando, hay un Cristo al cual tú puedes acudir y te puede ayudar. Amén, hermanos. Yo le voy a invitar en esta hora a todos los que hemos creído en el Señor que vengamos a este altar. Vamos a ponernos de pie. Vengas a este altar, póstrese. Hablemos con ese Cristo que resucitó de entre los muertos. Démosle gracias porque ese encuentro con el resucitado nos ha cambiado, hermano. Porque ese encuentro con Jesús nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas.